Pues muy buenas tardes, a mí me toca muy buena exposición, Vero. Me toca hablar del virreinato, el virreinato como organización política. Es muy importante dentro de esta cronología o línea del tiempo que acabamos de ver y de lo que hemos visto a lo largo de nuestras anteriores reuniones, que a través de la caída de del Imperio Mexica y por su parte del Imperio Inca, había que tener una organización que controlara todos estos nuevos territorios. Si imaginamos al rey en ese momento, que era Carlos V, había dado una primera organización y se controlaban todas estas tierras por los conquistadores a través de un concepto que se llamaba encomiendas. Estas encomiendas se les daban a los conquistadores y se les otorgaban tierras y todo el producto que ellos obtenían se mandaba algo se le mandaba al rey, y tenían también potestad sobre tierras y indios que pertenecían a la zona que ellos habían conquistado. Este poderío de las encomiendas era heredable y se hacían cada vez más y más poderosos, y se estaban convirtiendo ya unos señores feudales, ¿verdad? Esta organización sí fue utilizada en Edad Media, las encomiendas, pero había que encontrar una figura que pudiera suprimir el poder de los conquistadores. Y encontró la burocracia española una figura muy interesante, que fue la del virreinato. Nosotros hemos escuchado el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, que son los más conocidos porque son los que surgen a raíz de las caídas de las grandes culturas, la Mexica y la India, y la Inca. Pero el virreinato era una figura que utilizaba el reino de Aragón en todas sus conquistas desde que tenían el reino de Aragón. Recuerdan que estaba Isabel la Católica, era el reino de Castilla, y Fernando Católico era el rey de Aragón, ¿verdad? Entonces, esta figura se utilizaba mucho en el reino de Aragón y se decidió, ¿verdad?, poner esta burocracia al servicio de control de todos los reinos que se estaban conquistando en América, ¿verdad? Entonces surgen diferentes formas, ¿verdad? Vamos primero a hablar de qué es un virreinato. Esto fue como un antecedente de qué pasó. El virreinato constituyó la máxima expresión territorial y política y administrativa que existió en América Española, y estuvo destinado para garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía peninsular sobre las tierras recientemente descubiertas. Entonces, es muy interesante. Aquí tenemos cómo estaba el virreinato de la Nueva España, lo que está marcado con rosa, ¿verdad? También estuvo el virreinato de Perú, de ahí surgen el del virreinato de La Plata y el virreinato de Granada. Diferentes virreinatos, que era esta organización que controlaba todos estos territorios conquistados. Entonces ya traemos los antecedentes, que había este concepto de virreinato, ya se utilizaba en los reinos de Aragón, en las tierras que conquistaban en Europa. Esas guerras que había por conquistar más territorios ponían esta figura. Había un virrey que era un clon del rey, donde eran los ojos, los oídos del rey en esas tierras conquistadas. Pues bueno, vamos entonces al virreinato de Indias, que fue previo a los virreinatos que ya les mencioné. El virreinato de Indias pues fue una introducción en estos territorios conquistados, y se le denominó a Colón virrey de las Indias. Este título él lo negoció a través de las capitulaciones de Santa Fe. Es decir, yo encontré este territorio y de acuerdo a lo que yo encuentro, pues yo voy a ser virrey. Además le dieron más títulos, no nada más como virrey, le dieron también almirante. Es decir, que al momento de pisar tierra, Colón era el virrey de todo el territorio, y al momento de estar en los mares era el almirante. O sea, jefe máximo que tenía toda la autoridad. Muy interesante toda esta figura. Entonces, realmente las nuevas tierras, jurídicamente, surge un virreinato desde 1492. Esa es la idea.
cuando el almirante Colón toma posesión de los territorios a nombre de los reyes de Castilla y Aragón. Y esa organización se mantiene como tal hasta 1536, con todos los sucesos que les narró hace un momento Vero, que pasa. Esto no lo comentó, si me permiten hacer un paréntesis y comentarlo. Los reyes católicos no se imaginaban, ¿verdad?, la riqueza que estaban en los territorios conquistados, lo que había descubierto, no todavía conquistados, lo que había descubierto Colón. Entonces se dieron cuenta de que le habían dado mucho poder a Cristóbal Colón y mandan por ahí como gobernador a un señor Bobadilla, que le dice, revisa todo lo que está pasando, y había algunos españoles que estaban llegando a esas tierras descubiertas y estaban pensando, pues, ¿por qué le tenemos que dar algo al rey, verdad? Pues si nosotros estamos aquí, no hay necesidad de hacer eso. Entre ellos había problemas con Colón, y fue cuando Colón es apresado y llevado en grilletes a Castilla. En ese momento, Colón deja a su hermano Bartolomé, que se queda encargado como gobernador, y ahí es donde empiezan a surgir todos estos temas, todos estos proyectos con este tema del virreinato de las Indias. Entonces, pero estaban ubicados prácticamente en la Española y todavía no tenían las expediciones para descubrir pues toda la riqueza que estaban por ver. En 1521 Hernán Cortés, ¿verdad?, con la conquista mexica, y en 1540 y 1500, creo que 35 o 43, no recuerdo bien las fechas, Pinzón en Perú. Entonces, esos son datos interesantes de organización política, el virreinato, es decir, esos ojos que van a controlar esos nuevos reinos que están conquistando para mí. O sea, hay que verlo de esa manera. Voy a presentarles una pequeña línea del tiempo. Cabe señalar que lo que yo estoy viendo es como una introducción a todo lo que estaremos viendo en los siguientes periodos. Nosotros conocemos en esta línea del tiempo 1521, ¿qué fecha es? Pues la conquista de México Tenochtitlan. A 1810, que es lo que oficialmente conocemos como el grito de independencia, ¿cierto? Entonces, este periodo preclásico de la colonia lo vamos a analizar de esta manera. 1492, el descubrimiento de América. A mí me gustan mucho las líneas del tiempo, yo creo que por eso las entiendo un poco mejor de esta manera. En 1521, pues Hernán Cortés, ¿verdad?, toma Tenochtitlan y conquista todo el territorio y derroca al Imperio Azteca. En 1522, en Sevilla, se publica la carta de relación elaborada por Hernán Cortés, en el cual tiene antecedentes con la primera, la que mandó cuando, recuerdan que destruyó los barcos y demás, donde decía cosas de cómo estaba esos nuevos territorios que había que estaba a punto de conquistar. En 1523 llega la primera misión del Papa Adriano VI con los franciscanos a la Nueva España. Y llegan franciscanos, jesuitas. De hecho, en algunas investigaciones que hice, observé que decían que fue la conquista del territorio y también la conquista a través de la evangelización. Después tenemos en 1524, Hernán Cortés funda en Tenochtitlan el hospital más antiguo de América, que es el Hospital de Jesús. En otro acontecimiento que tenemos es en 1525, Luis Ponce de León recopila toda la información geográfica relativa a toda la Nueva España. De 1527 a 1531, la Real Cédula queda dispuesta que la Nueva España será gobernada por una audiencia, la cual empieza a funcionar en 1527. Recordemos, aquí todavía no estamos hablando de virreinato, estábamos hablando en esta época, se les dieron encomiendas a todos los conquistadores. Esta tierra tú la conquistaste, ok, esta tierra vas a tener una encomienda, vas a tener tierras, vas a tener indios a los cuales vas a tener a tu cargo. Pero después se empezaron a dar cuenta de que había este tema de darle demasiado poder a los conquistadores, y entonces pusieron el tema de la Real Audiencia. Y 1528
dice el cronista Juan Bautista, el indio del barrio de San Juan, comienza a escribir todos los temas acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, o sea, el Nicanor Porro, creo que sí se llama, y en 1532 hay una segunda audiencia donde lleva la descripción completa de la Nueva España. Tenemos el acontecimiento importante y perdón, cuando empezamos a tener el nombre de virreinato es en 1535 cuando llega Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España. Y con eso se funda ya lo que es el virreinato de la Nueva España con una autoridad que tenía pues muchas facultades que ahorita les vamos a mencionar. Se instala en 1539 la primera imprenta del mundo. También en 1535 el virrey Antonio de Mendoza hace la Casa de Moneda. En 1540 Vasco de Quiroga funda la ciudad de Pátzcuaro en Michoacán y funda el Colegio de San Nicolás. En 1541 Fray Toribio de Benavente termina la redacción de la historia de los indios de la Nueva España. En 1542 se publica las leyes de las Indias. Se suponía que estas leyes de las Indias era con objeto de proteger a los indígenas de los encomendaderos, pero en realidad su propósito era otro. Su propósito era fortalecer esa intercambio comercial que se dio a raíz de esta relación que había. Mandaban de las tierras conquistadas oro, plata, todos los metales preciosos, y de España mandaban pues diferentes commodities, alfalfa, almendras, algunos animales que no había en este nuevo territorio. Entonces, ¿cómo estaba formada la organización política del virreinato? Pues el rey era el jefe supremo. Había el Consejo de las Indias. El Consejo de las Indias se formó para darle asesoría al rey sobre cómo se debería de gobernar su nuevo territorio. La Casa de Sevilla, súper importante, era la que controlaba todo el intercambio comercial entre el Nuevo Mundo y España. Solamente a través de la Casa de Sevilla se podían hacer esos intercambios. Algunos otros países querían intervenir en esto y España no. Esto es intercambio comercial exclusivamente entre mis colonias y España. Eso le dio un poderío increíble, económico y comercial. Esta Casa de Sevilla, obviamente, el único puerto donde se podía llegar todas estas mercancías era al puerto de Sevilla, en España. Un dato interesante es que el Océano Atlántico, que era el que cruzaban para hacer todo este intercambio comercial, le llamaban la mar océano. Tenían que hacerse a la mar océano, era el nombre que le daban. Después de esto, en orden estaba el virrey, las audiencias, los gobernadores y los ayuntamientos. Toda esta burocracia que se trajo a España para poder controlar los territorios conquistados, pues nos duró 300 años, ¿verdad? Que estuvimos gobernados de esa manera. Se hacían recaudaciones de impuestos, algo que me llamó mucho la atención. Cuando yo estudié la maestría, solamente derecho romano, los impuestos, de dónde nacen, y es maravilloso todo lo que encontré aquí sobre el tema de cómo se recaudaban los tributos en esta época. Ahora, ¿qué hacía en cada una de estas instituciones? Pues el rey era la máxima autoridad. El Consejo de Indias estaba bajo la autoridad del rey, emitía las leyes sobre los impuestos, la repartición de los terrenos, los nombramientos, entre otras cosas. Ya en la Nueva España, el rey designaba al virrey, que sería la máxima autoridad. Este virrey era el representante directo del rey, presidente de la Real Audiencia. Había cabildos que representaban los intereses y administraban los pueblos de cada ciudad. Y el corregidor se encargaba de cobrar los tributos
y veía era pues prácticamente el brazo operador, veía la cuestión de las obras públicas, la seguridad, cuidar la seguridad de su área y demás. Durante esta época se hicieron pues muchas cosas, pero yo me pregunto, y les pregunto a todos en esta reunión, ¿qué acontecimientos recordamos en estos 300 años de virreinato? Regularmente, nosotros nos quedamos, si me permiten, y puse por aquí la estampita que hacíamos en la escuela primaria, ¿no? Que nos encargaban y pues no veíamos muchas cosas relevantes en este periodo. Pues tenemos en este periodo que crecieron, hubo universidades, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esos acontecimientos sucedieron durante estos 300 años. Ahorita en la etapa de preguntas y respuestas o el intercambio de debate que hacemos al final, podemos comentar si alguien más tiene información al respecto. Ahora, durante la época colonial, la Nueva España tuvo 62 virreyes y durante esta etapa, pues estaban como reyes en España, Carlos I, que atinadamente ya estudiamos todo ese periodo, Felipe II, Felipe III, es decir, gobernó la Casa Real de Habsburgo de Austria, terminando con Carlos II, y después la Casa Real de Borbón, que es la que actualmente representa la monarquía española. ¿Ok? Entonces, el primer virrey fue Antonio de Mendoza y tenemos que el virreinato estuvo hasta 1821. Aquí les hice una relación de los virreyes de la Nueva España que realmente, para ser honesta, a ninguno lo he escuchado hasta esta presentación. Algunos de ellos tendrán cosas importantes que habrían hecho. Lo que recordamos más y que pone a este señor Antonio de Mendoza, que fue el primero y que hizo la Casa de Moneda. Y tenemos al final de la historia el que también hemos escuchado, Juan de O'Donoghue, que es otro de los virreyes que fueron mencionados en la historia. A lo mejor Félix María Calleja también lo escuchamos en algún momento. De corregidores, pues el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿verdad? Pero fuera de ellos es lo que tenemos conocido en la historia, al menos de mi parte. Entonces, los virreinatos, pues tenemos el de la Nueva España, pues está formado todo este territorio. Algo que me pareció muy interesante es que el virreinato de la Nueva España se extendió hasta Filipinas. De hecho, el idioma oficial que tenía anteriormente Filipinas era el español, derivado que era una colonia de España. Y también las Islas Carolinas y las Islas Marianas en el sudeste asiático también formaban parte del Imperio Español. Eso es muy interesante porque nosotros nada más pensamos, no, la Nueva España, en lo personal yo decía México, ¿verdad? Pero no, o sea, el virreinato se extendía a otros territorios conquistados y los agruparon de esta manera. Entonces, realmente el virrey como tal era un clon del rey, replicaba todo lo que él le decía, eran sus ojos, sus oídos. Esta estructura o esta figura del virreinato la había utilizado mucho España en otros dominios, en otras tierras de Europa, y le pareció que era la mejor para implementarla dentro de estos territorios que estaba conquistando. Y si bien el primero que dio, pues los que tenía en Europa, después el virreinato de las Indias, que se lo dieron a Cristóbal Colón, y al ver que pues iba a impactar mucho por las riquezas que vieron que representaba estos reinos, se lo quitaron y por eso fue encarcelado. Hablamos también de que esta organización dio al sistema colonial un contrapeso muy importante, lo que fue la Real Audiencia. Estaba una Real Audiencia en México, en Panamá, en Quito, en Santiago, y también había otra institución que era muy importante, que se llamaba las Capitanías Generales, donde se pensaba, el rey pensaba
que podía haber una invasión de otro reino, inmediatamente generaba pues militares y los agrupaba en estas capitanías generales. Los corregidores realmente estaban pues muy enfocados a la operación real de los territorios que estaban administrando. Eran unos administradores prácticamente. Recaudaban riqueza y se supone que la aplicaban para el desarrollo de ese territorio. En 1542, el Consejo de Indias se reúne para prohibir definitivamente que las encomiendas se heredaran. Es decir, ya no te la quito, tú ya tienes una encomienda, pero tú falleces y esa encomienda se pierde. Entonces, algunos decían que el principal objetivo de estas reformas de 1542 por el Consejo de Indias era proteger a los nativos y darles pues un apoyo, ¿verdad? Tanto de educación, de evangelización y demás, pero realmente el principal objetivo de esta reforma, de estas leyes que se hicieron en el Consejo de Indias, fue poder tener un sistema adecuado para la explotación de todas las riquezas y crear un sistema económico y mercantil para la exportación, sobre todo de todos los metales preciosos que se estaban encontrando en las minas, sobre todo, primero fue el oro que se encontraron y después las minas de plata, sobre todo en Zacatecas. Realmente todos los españoles que llegaban a América intentaban construir un patrimonio. Por eso hay dos etapas que aprendí yo en este estudio. La primera etapa fue la conquista. Llegaron gentes, aventureros, que buscaban y en expediciones conquistar. La segunda etapa es la colonización. Sí llegaron españoles donde buscaban construir, como les digo, un patrimonio y se establecieron en las tierras que ya estaban conquistadas. También hubo un tráfico muy importante de esclavos. Se daban licencias mercantiles, así se le llamaban, licencias mercantilistas, y llegaron casi, durante el siglo XVI, casi 150,000 esclavos para hacer las labores rudas. Otra etapa muy importante es la población indígena, cómo disminuyó por las enfermedades, la viruela, la tifo, el sarampión, que los indígenas no tenían defensas frente a estas enfermedades y por eso disminuyó drásticamente la población indígena y surge algo bien importante durante esta época en la colonia. La colonia como tal, que estaba administrada por esta organización denominada virreinato, surge lo que se llama el mestizaje. Surge, todas las etnias se mezclan entre sí, surgiendo nuevas voces, nuevas ideas, un nuevo sistema social que era el sistema denominado de castas. Este sistema de castas donde los españoles pues tenían el lugar más alto de estas castas. En 1556 muere Carlos V y entonces le deja a su hijo Felipe II la idea de consolidar como un imperio global todas estas tierras conquistadas. Entonces, todo lo que se hizo y lo que vimos durante los estudios anteriores de lo que hacía Carlos V y después Felipe II, todos estos gastos que realizaba la corona fueron financiados específicamente con todo este intercambio económico que realizaron de los pueblos conquistados. Llevaban todos como les dije, el oro, la plata, y todo el comercio que se organizaba en la mar océano, así le llamaban, la mar océano. Ese término tampoco lo conocía. Ahí es donde surge todo el tema de los piratas, porque pues realmente no querían pasar por lo que era la aduana en ese tiempo, que era la Casa de Sevilla, ¿verdad? Que le llamaban, o le llamaban también la Casa de Contratación de las Indias. Era una institución muy importante, era la que tenía el control económico y comercial. Llegaban a España, como les comenté, en el puerto de Sevilla, y de los puertos de los virreinatos, el de Veracruz, el de Portobelo y el de Cartagena de Indias. Eran
los puertos donde podían salir. Fuera de eso, pues eran piratas prácticamente, estaban ahí con contrabando, que hasta la fecha pues tenemos esa denominación. Entonces, muy importante toda esta organización política y social denominada virreinato, y hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros, yo en lo personal conocía poco, ¿verdad? Y hasta la fecha estos 300 años, ¿verdad? Nos pasaron así como que muy rápido, y no hay, no estudiamos, información sí hay, porque hay mucha información, hay diferentes autores, hay muchos videos donde pude consultar esta investigación, y lo que pasa es que oficialmente esos 300 años como que quedaron borrados. Eso es mi opinión. Pues esta es mi presentación, les agradezco la oportunidad y pues seguimos, dejo de compartir.